Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Segunda Crónicas 20, hermanos. Segunda Crónicas 20. Versículo 35 y 37. Quiero abordar el tema reincidencias. Este es lo que quiero compartir en esta noche con usted. Reincidencias. Bien, dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Padre, agradezco el tiempo que me permites de poder exponer tu palabra. Pido la intervención de tu Santo Espíritu. Ayúdeme, Señor, a poder darme a entender, que podamos recibir tu palabra, Señor, en nuestro corazón, que podamos trabajar en ello, Padre, y dar ese fruto esperado por ti. Gracias por el privilegio que tú nos das, que con reverencia escuchemos, Señor, a lo que tú quieres poner en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Padre. Amén. Bien. Hemos estado, hermanos, considerando cómo los lenguajes del Espíritu, como lo son los dones de inspiración, revelación, pueden servir de consolación, edificación y exhortación. Con respecto a este último propósito de la exhortación, lamentablemente, hermanos, no le damos el valor que le deberíamos de dar, ya que muchas veces reincidimos en aquello que Dios nos exhorta a que nos apartemos. La palabra reincidencia, hermanos, significa repetición, recaída de una culpa o defecto. Y de eso quiero abordar yo en esta noche. Creo que cada uno de nosotros, en un momento dado del cristianismo, si no es que estamos pasando por esa situación, estamos reincidiendo en alguna práctica pecaminosa y no logramos salir de ahí. Entonces, el propósito de este sermón, hermanos, es ventilar esta situación y qué forma el Señor ha provisto para liberarnos de nuestras reincidencias. Fíjese que un ejemplo de reincidencia pecaminosa lo fue el rey Josafat, rey de Judá. Josafat era un rey piadoso, hermano, que durante sus funciones como rey tuvo la bendición de ser ministrado por 4 profetas en su ministerio como rey. Durante ese proceso, esos 4 profetas sirvieron de bendición para él y obviamente la voz de Dios se dejaba escuchar, hermano, por boca prestada. Pero lamentablemente Josafat tenía un problema en el cual reincidía constantemente, y era en cuestión de trabar amistad o hacer amistades con personas que no temían a Dios. Fíjese, Josafat era un buen rey, hermano, pero tenía ese problema. Y ya vamos a darnos cuenta la forma como reincidía y cómo el Señor le cortó esa práctica. Fíjese. Entonces, nos va a ayudar a nosotros para saber cómo ser libres de esas prácticas que de repente nos volvemos esclavos de ellas, hermano. Bueno,
Uno de esos profetas que influenció con voz de exhortación por parte de Dios al rey fue Micaías, que a pesar de que le advirtió que no hiciera alianza con Acab para que fuese a la guerra con él aún así insistió. Y todos sabemos en qué redundó, hermano, esa insistencia de él de ir, a pesar de la exhortación que Jehová le daba por boca de Micaías que no lo hiciera. Y ya hemos visto que producto de no atender la voz profética, Acab muere. Y Josafat estuvo a punto de perder la vida. Fue bastante seria la situación, ¿verdad? Y bueno, a pesar de esto, hermano, Josafat tenía ese problema. Porque su amistad con el rey Acab no era solamente cuestiones militares, sino que trascendió más allá. En Segunda Crónicas 18:1 nos damos cuenta que allí empezó el hermano a hacer alianzas con Acab. ¿De qué forma? Cuando dio a su hijo en matrimonio con uno de los hijos de Acab. Él dio a uno de sus hijos en matrimonio con una de sus hijas de Acab. En Segunda Crónica 18:1 dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y contrajo parentesco con Acab. En otras palabras, hizo alianza afectiva con este rey. Y usted me dirá, pero ¿por qué tanto problema con las alianzas, hermano? ¿Por qué Dios prohibía, verdad, a ciertos reyes, bueno, a su pueblo que hiciese alianza con gente pagana? Pues precisamente con el propósito de no contaminarlos, hermano, de que ellos no se extraviaran en el camino. Si nosotros vemos Deuteronomio 7:3-4, podemos darnos cuenta de que era ya una ley establecida por Dios. Dice en Deuteronomio 7:3-4: y no emparentarás con ellas, dice Jehová a Israel, ¿verdad? No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque, mira usted por qué razón el Señor prohibía ese tipo de alianzas. Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Si vemos en Éxodo 23:32, tenemos también otra palabra que Jehová le da al pueblo siempre sobre no hacer alianzas con los paganos. Éxodo 23:32 dice así: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Entonces, aquí vemos la razón por la cual el Señor, hermano, le decía a los reyes y a su pueblo que se mantuviesen al margen, ¿verdad?, de otros reyes o de otras naciones que no temían al Señor. Porque el propósito de Jehová era conservar al pueblo limpio y libre para que él pudiese darse a conocer a esas naciones paganas. Ahora, el caso de Acab es bastante peculiar porque Acab era una persona que conocía, hermano, a Jehová, ¿verdad? Acab era rey de Israel. En aquel entonces Israel estaba dividido en el reino de Israel y el reino de Judá, donde Acab reinaba sobre Israel y Josafat reinaba sobre Judá. Así que Acab no era un rey, hermano, que desconociera la ley moral y espiritual de Jehová. El problema de Acab es que nunca lo puso en práctica. A pesar de que tuvo profetas como el calibre de Elías, hermano, jamás
logró él vencer esas ataduras que lo hacían reincidir en sus pecados, de tal manera que obviamente él murió, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Tarde o temprano eso nos pasa factura grave, hermano. Y ahí lo tenemos en el caso de Acab. Pero resulta que Josafat, a pesar de conocer el trasfondo moral y espiritual de Acab, aún con todo eso, él trabó amistad con Acab. Repito, dando a su hijo en matrimonio con una de las hijas de Acab, violentando obviamente la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, esto, hermano, obviamente enojó a Dios y lo puso a él en una posición muy delicada, porque ya le digo, cuando Micaías le sale al encuentro, hermano, a estos reyes, fue claro Dios y le dijo: no vayan a la guerra porque esto y esto les va a pasar. Pero vemos que la necedad es más grande y ellos aún con todo fueron, y acá pierde la vida y Josafat a punto estuvo de perderla. Cuando él regresa, hermano, a su tierra, a Judá, le sale al encuentro otro profeta. Fíjese cómo Dios tiene cuidado de su pueblo y cuál era el propósito de los ministerios proféticos. Era de alinear al pueblo, hermano. Muy completamente diferente a lo que hoy en día se usa en cuanto al ministerio profético, porque por lo general se buscan a los profetas para que te digan bendición, cuando nos estamos dando cuenta que los profetas del Antiguo Testamento eran para alinear al pueblo a una búsqueda a Dios, hermano. Y cuando estaba mal, ahí venía la palabra de Dios por boca de estos hombres y los alineaba el Señor. Entonces, y ese mismo espíritu debe de manifestarse, hermano, en los dones de revelación que hoy, por misericordia, Dios derrama sobre su iglesia. ¿Me escuchó? Así que, repito, cuando Josafat regresa a Judá, le sale al encuentro otro profeta llamado, hermano, Jehú. Yo quiero que vayamos a 2 Crónicas 19:2. Y nos vamos a dar cuenta la palabra con la cual recibió este profeta al rey. Estos profetas, hermanos, realmente no tenían, ¿cómo le diría? Un poquito así de tacto para hablar. Eran bastante macheteros, pues. Era parte de la esencia de su naturaleza espiritual. Bueno, dice ahí, ¿ya tiene 2 Crónicas 19? Va, mire lo que dice. Aquí le dice el profeta: Josafat, rey de Judá, volvió en paz, y esto por pura misericordia, hermano, porque estuvo a punto de perder la vida en esa guerra. Y dice, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. En otras palabras, ¿qué estaba aquí el Señor señalándole en Josafat? Sus alianzas. ¿Con quién? Con alguien pagano que no tenía temor de Dios. Por eso le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Y aquí está lo serio, porque le dice: pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. En otras palabras, Dios no estaba contento en esa área con Josafat, por obvias razones, porque él estaba violentando una ley que Jehová había dado para todos los reyes, de no hacer alianza con ninguna persona que no tuviese temor de Dios, cosa que él lamentablemente lo estaba haciendo. ¿Qué dice la Escritura, hermano? En cuanto a nosotros, no podemos hacer amistades con el mundo, porque si lo hacemos, ¿qué va a pasar? Nos constituimos en enemigos de Dios. En otras palabras, es el mismo principio. La ira que Jehová sentía con Josafat era producto de ese celo, ¿verdad?, que Jehová tenía con lo suyo. Y ese mismo celo también Jehová te tiene a ti y me tiene a mí. ¿Me escucha? Y si queremos nosotros tener las aguas serenas de nuestra embarcación, tengamos mucho cuidado con quién entablamos amistades.
me escucha. Mucho menos esa cuestión de hacer compromisos de matrimonio o de negocios. Y ya vamos a ver más adelante lo que pasó, ¿verdad? Por una situación de reincidencia de Josafat. Ante esta situación, Josafat hubiese quedado curado, ¿verdad, hermano? Hubiera dicho, no, hombre, ya de verdad que me fue mal con Acab, me utilizó ese hombre bárbaro. Él se disfrazó, me expuso, a puras penas logré salir por misericordia de Dios. Y ya con esta exhortación, él hubiese quedado ya tranquilo, ya hubiese quedado curado, ya hubiese dicho, no, yo ya no vuelvo a entablar alianzas con los enemigos de Jehová. Pero ¿sabe lo que pasó con Josafat? Reincidió, volvió a caer en ese mismo pecado. Ahora ya no era con Acab, porque ya Acab había muerto. Ahora ¿sabe con quién entabló una alianza? Con su hijo, con Ocosías, ¿verdad? Que por cierto era cuñado de su hijo, y cual también siguió los mismos pasos de Acab, hermano, porque cual tal palo, tal astilla, dice un dicho, ¿verdad, hermano? Que Dios tenga misericordia. Bueno, segunda Crónica 20:35, tenemos el estado espiritual del hijo de Acab. Y vamos a darnos cuenta que lo mismo, hermano, él estaba repitiendo el mismo patrón de conducta de su padre. Dice allí, segunda Crónica 20:35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, ¿qué dice ahí? Trabó amistad. Imagínense, amistad. Aquí ya no estamos hablando de hacer una alianza de matrimonio. No. Simplemente una amistad que surge, mire, pero que trasciende. Dice, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado. ¿A qué era dado el rey? A la impiedad. En otras palabras, no le convenía a Josafat tener amistad con alguien que no tenía temor de Dios. Amén. Pero él aún así reincidió. Le importó un poco la palabra escrita, la ley. Le importó poco la exhortación de aquel profeta Jehú, ¿verdad? En cuanto le dijo, está enojado Jehová contigo por lo que has hecho. Pero aquí podemos darnos cuenta que él vuelve a reincidir en el mismo pecado. Él reincide. ¿Y en qué consistía esta alianza que hizo ahora con el hijo de Acab? Sigamos leyendo, por favor, en el versículo 36. E hizo con él compañía para construir ¿qué? Naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión Geber. En otras palabras, hicieron una alianza laboral. Hicieron una alianza laboral de carácter económico, ¿verdad? Comercial. Ellos pues estaban haciendo estas grandes naves con la intención de comercializar oro, hermano, a una ciudad llamada Ofir. Allá en Primera Reyes 22:48, ahí se nos dice el propósito de la construcción de esas naves. Primera Reyes 22:48 dice, Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro. Ahí tenemos el propósito de esa alianza. Era de carácter comercial. Ahora, escuche bien lo que le voy a compartir. Algunos creen, hermano, que en plena ceremonia de inauguración de aquella flotilla comercial, donde se encontraban ambos reyes, tanto Josafat como Ocosías, allí en el puerto marítimo donde se construyeron, que tiene el nombre de Esión Geber, aparece en medio de la ceremonia. Usted ya puede imaginarse, ¿verdad? Esto no está en la Biblia, hermanos, sino comentaristas, ellos argumentan que probablemente ese fue el escenario que se presenta por el contexto que arroja aquí la escritura.
Y dice que ellos posiblemente estaban en la inauguración de esa flotilla con grandes pompas, con grande celebración, ¿verdad? Ahí los reyes hablando de los beneficios en los cuales se van a incurrir, ¿verdad? El haber hecho alianzas y haber construido esas naves. En eso estaban en la algarabía cuando aparece alguien a como dicen un dicho, a aguar la fiesta, pues. A poner el pelito en la sopa. ¿Y sabe quién fue el que provocó eso? Otro profeta. Por eso le digo, en la vida de Josafat hubieron 4 profetas, ¿verdad? Que Dios los puso para direccionar a Josafat. Pero lamentablemente vemos que con Micaías no se logró mucho. Con Jehú no se logró mucho, porque el hombre seguía reincidiendo en la misma práctica pecaminosa de hacer alianzas con personas que no tenían temor de Dios. Entonces, en eso estaban, en esa jolgorio, en esa algarabía, hermano, cuando de repente aparece otro profeta llamado Eliezer, el cual, típico del profeta, extendiendo la mano y dirigiendo su dedo, hermano mío, a Josafat, le dice lo siguiente. Y yo quiero que vaya conmigo a 2 Crónicas 20:37, por favor. Ya lo tiene. Va, fíjese bien. Fíjese al final lo que dice. Bueno, vamos a leer desde el principio. Entonces, Eliezer, hijo de Dodaba, de Meresa, profetiza contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Miren la palabra, que hermano, qué hombre para aguar la fiesta. Ellos estaban, hermano, contentos porque miraban algo lucrativo. Era oro el que iban a comercializar, ¿no? Que vamos a hacer billetes, que vamos a hacer plata. Y viene una persona diciendo: tú vas a fracasar en ese negocio, porque has hecho alianza con una persona que no teme a Dios. Mire qué importante, hermano mío, es tener cuidado de no hacer alianzas laborales con impíos, porque esa ley aún está vigente para nosotros. ¿Me escucha? Ahí el apóstol Pablo dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Obviamente ninguna. Por eso es que el Señor le dice: apártate, pueblo mío, salid de ahí y yo los voy a recibir como padre y yo los tomaré como hijos. Pero el Señor es claro y contundente. Él no cela, Él te cela y no quiere que te contamines con los paganos. En ningún tipo usted no puede llamar amigo del alma a una persona que no tiene temor de Dios. Si lo hace, usted está muy equivocado. ¿Me escuchó, iglesia? Y aquí estamos poniendo ejemplos bíblicos, de lo cual debemos de prestar atención, porque debemos de aprender de experiencias ajenas y no propias. ¿Cuánto está de acuerdo usted conmigo con eso? Sí. Bueno, entonces aquí viene el aguafiestas, ¿verdad? El profeta, y le dice: y esas naves se van a romper, le dice, ¿verdad? Y esas naves se van a romper. Bueno, y claramente, hermano, así sucedió. Repito, este es un posible escenario de lo que pudo haber pasado. Porque si continuamos leyendo el versículo 37, al final vemos como la palabra profética tuvo un fiel cumplimiento. Y dice: y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ahora, como repito, estos comentaristas alegan, ¿verdad?, que de presto, después que el profeta pegó la vuelta, hermano, después de haber lanzado esa palabra de exhortación, ¿verdad?, a Josafat, un detalle curioso: la palabra no iba para Ocosías. ¿Iba para quién? Para aquel que era hijo de Jehová. ¿Me escuchó? Porque la exhortación es para los hijos. ¿Ah?
Entonces viene, hermano, de repente se va el profeta y así de la nada empiezan a surgir nubarrones en los cielos. Empieza a tronar aquello. El día era maravilloso, despejado, estaba precioso, hermano. Para la inauguración era algo ideal. Pero después de haber dado esa palabra profética a este hombre, ¿de dónde a saber? Pero empezaron a salir nubarrones negros, hermano. Y empezó aquella tronazón y empezó aquel viento fuerte a sacudir todo lo que estaba en aquel puerto marítimo, hermano, y lo sacudió con tanta fuerza que todos los barcos que habían construido ambos reyes, como dice aquí, ¿qué pasó? Se destruyeron. Se destruyeron. Como vemos, hermano, aquel lenguaje del Espíritu dado por Jehú, donde Jehová denotaba enojo por la alianza hecha con Acab, ahora ya no eran palabras de exhortación, ahora era una contundente disciplina. Fíjese cómo va avanzando las cosas, porque Dios así es. Dios nos avisa. Y luego al ver que nosotros neciamos, ya no viene con palabras. Ya no viene con palabras. Entonces, estas palabras de exhortación en un momento cuando dijo Jehová, hasta aquí llegaste, Josafat, ya rebasaste mi punto de misericordia y ya es tiempo de que te ponga un alto y que aprendas la lección, ¿verdad? Empieza el Señor a disciplinarlo, hermano. Una disciplina que obviamente redundó en grandes pérdidas. Porque todo lo que habían invertido en aquellos navíos desaparecieron de un día para otro. Hermano, tengamos de aliado a Jehová en lo que hacemos. No lo tengamos de enemigo. No nos conviene. ¿Me escucha? Muy ágil y habilidoso usted puede ser en sus faenas diarias. Hacerlo con excelencia. Pero si no tiene la gracia de Dios en su vida, hay un peligro. No se confíe en sus capacidades y en sus habilidades. Su confianza debe de estar puesta ¿en quién? En Dios. En Dios. Porque la sabiduría humana para Dios, para Él no es nada. Pero la torpeza humana, con la ayuda de Él, lo es todo. Es maravilloso Dios, hermano. ¿Verdad? Entonces aquí vemos, hermano, cómo el rey estaba siendo ya disciplinado por Jehová. Ahora, ¿qué provocó aquella disciplina? ¿Qué provocó esa disciplina? Pues su reincidencia en su pecado. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué provocó que Jehová llegara ya con vara, ya que ya no llegara con palabra? Pues su constante reincidencia, ¿verdad? A lo que el Señor le había dicho: no es bueno de que hagas alianzas con gente que no me teme. Pero él reincidió reincidió otra vez y vino y colmó la paciencia y el resultado fue evidente. Redundó aquello en pérdida. De aquí, hermano, desprendemos lecciones importantes. Primero, nosotros como cristianos, repito, usted debe tener mucho cuidado con quienes hace amistades, con quienes hace alianzas maritales, con quienes usted hace alianzas laborales. ¿Me escucha? Porque vuelvo al punto, Dios lo cela a usted, Dios me cela a mí. Y Dios nos quiere siendo luz del mundo, no confundiéndonos con el mundo. No podemos guiar, hermano, nosotros a un ciego si nosotros estamos en la misma condición del ciego. Por eso es que debemos de estar en un lugar estratégico de altura para poder ayudar a levantar al que está caído. Pero ¿cómo levantará un caído a otro caído? ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que el Señor cela a su iglesia. Porque si pierde su sabor y se confunde con el mundo, perdió propósito la iglesia.
perdió propósito y está nadando con la corriente, hermano. Y allí hay grave peligro, porque repito, Dios cela a lo suyo. Ahora, otro aspecto, hermano, que podemos aquí darnos cuenta es el pecado de la reincidencia, su origen. Yo no sé, y sin temor a equivocarme, yo diría que cada uno de nosotros en un momento dado como cristianos, si no es que estamos padeciendo ahorita en una situación así, hemos sido reincidentes en ciertos pecados. Esto, hermano, se debe, fíjese bien, la reincidencia. ¿Qué se debe la reincidencia? ¿Qué se debe de que yo caiga en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo? Yo no sé si usted se ha dado cuenta de creyentes, hermano, realmente creyentes que quieren servirle a Dios, pero están en ese círculo vicioso de levantarse, caerse en los mismos pecados. Quizás no nos vayamos lejos, que a nosotros hemos sufrido en un momento dado o estamos sufriendo. ¿A qué se debe eso de la reincidencia, hermano? Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando un pecado, hermano, se repite una y otra vez, se convierte en una atadura para uno. ¿Me escucha? ¿Cómo es que un cristiano puede volver a ser atado a un pecado específico? Simple y sencillamente por la práctica del mismo. Por eso es que en la Escritura Jesucristo dijo en Juan 8:34: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo. Fíjese bien la figura que Jesús está tomando en aquellos que reinciden, aquellos que practican pecado. Dice, esclavo es del pecado. En otras palabras, la persona reincidente es esclavo de esa práctica pecaminosa. Pero ¿por qué se llegó a ese punto de ser esclavo de ese hábito? Por la práctica constante del mismo. Por la tolerancia que de repente le damos a ciertas cosas. Usted empieza chateando con alguien que no debe de chatear y sigue insistiendo en el siguiente día, sigue insistiendo toda una semana, sigue insistiendo todo un mes, cuando se le hace ya un hábito y a esa persona ya la tiene entronada en su corazón. Y así en cualquier vicio, hermano, en cualquier actitud pecaminosa. ¿Me estoy dando a entender? El estar constantemente buscando en lo mismo y cayendo en lo mismo, va a llegar a un punto donde tú te vas a convertir en esclavo de ese pecado. Tú no estás libre, tú eres un esclavo de ese pecado. ¿Me escuchó? Por eso es peligro la reincidencia. Por eso es un peligro muy grande, hermano, el ser reincidentes en prácticas pecaminosas. Porque al final del día terminamos siendo esclavos de esa práctica. Cosa que el Señor no quiere que seamos esclavos. Porque para eso nos ha hecho libres. No para volver a estar en esclavitud del pecado, sino ser libres del mismo. Pero para eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado y poner de mi parte, como vamos a ver más adelante. La reincidencia trae como consecuencia, hermano, que la cobertura que tenemos de Dios se aparte de nosotros. ¿Por qué le digo eso? Quiero que vaya conmigo a Juan 8:34 y que luego lea el versículo 35 para que veamos que esos versículos van de la mano. ¿Y qué sucede con el esclavo, con aquel reincidente? ¿Qué sucede? Mire, en Juan 8:35 dice: y el esclavo, ¿qué pasa con el reincidente? Y el esclavo no queda en casa para siempre. Aquí casa se refiere a la cobertura que uno tiene de Dios en su vida, como creyente, como seguidor de Él. Amén. Ahora, mire lo que sigue diciendo. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda
para siempre. Entonces, en este versículo se revela que cuando uno es reincidente a un determinado pecado, yo me salgo de la casa de mi padre y me expongo ¿a qué? ¿A qué me expongo? Al ladrón, aquel que destruye, aquel que mata. Más adelante, allí en Juan 10:10, Cristo dijo: el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. ¿Y acaso no fue eso lo que pasó con Josafat? No sé si me estoy dando a entender. ¿Acaso no fue esa consecuencia que estaba enfrentando Josafat en su momento? ¿Qué pasó con los navíos? Se destruyeron. Pero ¿quién fue el que provocó esta destrucción? Jehová Dios, no. Simple y sencillamente lo que pasó es que Josafat, como dice aquí Cristo, decidió dejar la casa. Dejar la casa y aventurarse con alguien que no debería de ser ningún tipo de alianza, y el enemigo aprovechó la ocasión. El enemigo, hermano, no es el causante de nuestras caídas. Él es un oportunista. ¿Me escucha? Aquí no es que el diablo me obligó a hacerlo. No, usted quiso, punto. El diablo es un oportunista. Dijo: bueno, este está en desobediencia, es mi tiempo, dijo Satanás. Y entonces Jehová dice: te corresponde actuar. Allí ya no me meto. Mire cómo trabaja, cómo, hermano, es la dinámica del reino espiritual. Cuando yo vivo en obediencia hay protección. Cuando yo vivo en la casa del Padre hay bendición, hay favor. Veamos al hijo pródigo. Cuando él decide salir de la casa, ¿qué le llevó? Su desdén de abandonar a papá. Lo llevó a perderlo todo, a un punto, hermano, que decidió comer alimento de cerdos. Mire hasta dónde puede denigrar el pecado una persona, pero porque esa persona, como dice Cristo, decide apartarse de la seguridad de la casa del Padre. Y sin esa seguridad, el otro es el que empieza a operar. Ahí vienen los robos, ahí viene la destrucción y finalmente, obviamente, la muerte. Y aquí Josafat, ¿qué es lo que estaba recogiendo de su desobediencia, de su reincidencia? ¿Qué es lo que estaba recogiendo? Destrucción. En otras palabras, se le había dado armas a Satanás para atacarlo a él mismo. Qué cosa más terrible, ¿no? No le dé armas al enemigo para atacarlo a usted. Por eso es que Santiago 4:7 es clave para nosotros como creyentes. Para aquellos que dicen: no, es que estas cosas ya no suceden, estamos en la gracia, podemos hacer lo que queremos. Momento, Dios no nos sacó de la inmundicia para seguir en la inmundicia, perdóneme. ¿Verdad? Entonces, la palabra ahí en Santiago 4:7 es bien clara cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Caso contrario, si yo desobedezco a Dios, yo no puedo resistir al diablo, y por lo tanto lo que él hace me va a alcanzar a mí. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Roba, destruye y mata. Así que es muy importante ser obediente. Por eso es importante la obediencia cristiana a nuestro Señor, porque Él nos quiere librar de aquel que nos quiere destruir, y sin misericordia, hermano. Porque si usted lee, todas las naves de Josafat y Ocosías fueron ¿qué? Destruidas, todas. Una pérdida terrible los que tuvieron este rey, y especialmente Josafat.
Así que ahí podemos darnos cuenta lo que Cristo dijo: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que aquel reincidente, aquel que es esclavo del pecado, lo que pasa con él es que voluntariamente ha decidido desprenderse de la cobertura de su papá, de Jehová, de Dios. Y ya lejos de la cobertura de Dios, pues usted ya sabe quién opera. ¿Quiere mantener al margen al enemigo de su vida? Métase con Dios. Sométase a su palabra. Viva para él. Ya por sí el enemigo ataca. Ahora imagínese en rebelión. ¿Me escucha? Ya por sí el enemigo ataca, hermano. Y ahora imagínese en plena rebelión de uno se expone a terribles consecuencias, hombre. Y aquí no podemos darnos golpe de pecho: qué barbaridad, como Dios me abandonó. No, tú te saliste de la casa. Tú te saltaste la cerca del rebaño, del redil donde el Señor te tiene. Y estás cosechando lo que simple y llanamente cosechaste. Aquí no tiene nada que ver Dios ni tampoco Satanás. Satanás, repito, es oportunista. No le dé oportunidad al enemigo. No le demos oportunidad. Ahora, aquí tenemos algo interesante: cómo el Señor rompe ese ciclo de reincidencia en Josafat. ¿Cómo lo logra romper? Porque mire, yo le voy a decir una cosa: aquel que es hijo, Dios trabaja con él, y a veces duramente. A veces duramente, hermano. Pero con el propósito ¿de qué? De volverlo a su camino. No para que perezca, como es el propósito del diablo, ¿no? Que quiere la muerte como del lugar de cada uno de nosotros. No. Dios lo que pretende con estas situaciones difíciles que lamentablemente nosotros cosechamos por nuestra falta de sabiduría en sembrar semillas equivocadas de desobediencia, Dios permite que cosechemos esto con el propósito de que nosotros nos demos cuenta que con el pecado no se juega. Y el que juega con fuego, tarde o temprano se quema. Y Dios no lo va a apartar de ahí. Va a permitir que coseche lo que ha sembrado. Tal como lo vemos en el caso de Josafat. ¿Quería Dios algo así para Josafat? De ninguna manera. Toda dádiva y don perfecto viene de Dios, hermano. Viene de lo alto. Dios no quiere destrucción, Dios no quiere maldiciones, Dios no quiere que usted esté esclavo. No, Dios siempre quiere ver a su pueblo bajo su bendición. Pero miren lo que la palabra que estoy ocupando: bajo su bendición. A nosotros nos corresponde mantenernos bajo esa bendición. Ahora, cuando Josafat vio, hermano, que estaba cosechando el fruto de su pecado, ahí el Señor trató con su pecado reincidente de raíz. ¿Sabe lo que pasó? La disciplina lo corrigió. La disciplina cortó el yugo. ¿Por qué le digo eso? Vaya conmigo a Primera Reyes 22:49, por favor. Primera Reyes 22:49. Fíjese que al año después de esa trágica pérdida naval que tuvieron estos dos reyes, viene Josafat y por sí solo y su gente empieza a levantar una vez más los navíos. Cuando Ocosías, el rey de Israel, se da cuenta que Josafat está levantando los navíos, le hace una propuesta y le dice: ¿sabes qué? Yo quiero participar de eso contigo. En otras palabras, Ocosías quería volver a entablar alianza con Josafat. Pero ¿qué pasaba ya con Josafat? Ya Josafat había sido quemado. Ya tenía sus dedos empollados y ya no quería volver por otra. ¿Me escuchó?
¿Por qué le digo eso? Por lo que dice la Escritura. Primera Reyes 22:49. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. En otras palabras, volvamos a formar alianza, ¿no te parece? Aquello fue algo fortuito, aquello que pasó fue una tragedia lamentable donde hubieron pérdidas, pero hoy puede haber otra oportunidad para nosotros dos, ¿no te parece? Pero ¿qué dijo ahora Josafat? Mas Josafat no quiso. Ya no volvió por otra, ¿verdad? Pero ahí tenemos, hermano mío, cómo se curan las reincidencias. ¿Sabes cómo se curan? Con una fuerte disciplina, con una fuerte vergüenza, con una fuerte pérdida. Así se curan. ¿Se curó Josafat de su pecado reincidente? ¿Cuál era su pecado reincidente? Hacer alianzas. Aquí Ocosías quiso entablar otra vez, ya viendo que era muy dado, ¿no? Entabló alianza con Acab, entabló en su momento alianza con Ocosías. Ahora dijo Ocosías: pues no, ya ya me conoce, ya me puede, ya sabe, ¿no? Que somos parte de la familia, etcétera. Él va a volver otra vez. Pero ya, repito, Josafat ya estaba bien quemadito, hermano. Ya había probado el fuego Josafat y se había quemado muy fuerte. Así que es bien breve lo que dice la Escritura, pero yo creo que con diplomacia él le dijo: respeto, pero ¿sabes qué? Hoy en esta oportunidad cada quien va a hacer negocios aparte. El proceso disciplinario había surtido efecto. Josafat había sido libre de la reincidencia de su pecado, de hacer alianzas con los reyes paganos de Israel. Ahora, debemos comprender algo, hermano, nosotros como creyentes. Escuche bien lo que le voy a compartir. Cuando uno nace de nuevo, uno siempre lleva consigo su vieja naturaleza pecaminosa. Es una lucha constante que uno tiene, cosa que uno no lo tenía cuando no estaba sin Cristo. Uno pecaba y uno no sentía ningún tipo de remordimiento, así, deshacía, y uno no sentía ningún tipo de conflicto. Pero ya llegado en el Evangelio, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, ya nos encontramos en una lucha frontal, hermano, entre el bien y el mal. Y hay algo dentro de nosotros que nos quiere volver a atar a ciertos pecados, pero al mismo tiempo hay algo dentro de nosotros que nos está diciendo: no te conviene. Y es tan grande Dios en su misericordia que cuando uno nace de nuevo, Él nos da recursos para enfrentar esa vieja naturaleza que nunca va a desaparecer de ti hasta que nos muramos. ¿Me escuchó? Lamentablemente yo le tengo esa mala noticia. Esa lucha que usted tiene contra el pecado la vamos a librar, hermano, hasta el último día de nuestra vida. Hasta que nos muramos vamos a ser libres, hermano, de esa cosa que hay dentro de nosotros que nos quiere esclavizar a prácticas pecaminosas, que nos quiere volver a hacer comer del vómito, que nos quiere volver a hacer retroceder a donde de Dios nos ha sacado. Pero repito, Dios en su misericordia nos ha dado recursos para vencer esa naturaleza pecaminosa. ¿Cómo, me dirá usted? Bueno, cuando nacemos de nuevo, hermano, la misma figura expresa que nosotros en ese momento del nuevo nacimiento, el Jehová, nuestro Padre y Dios, imparte su naturaleza divina, donde ahora puede habitar el Espíritu Santo, de tal manera que nos constituimos en templo y morada del Espíritu de Dios vivo. Ese es un gran privilegio.
Pero el Espíritu no está ahí porque quiere estar. Dios le ha asignado a la iglesia esta bendición para ayudarlo a atacar a su vieja naturaleza. ¿Me escuchó? Por eso es que necesitamos al Consolador. Por eso es que necesitamos al Paracleto, aquel que ayuda, aquel que consuela, aquel que da asistencia. Como decía Chapulín Colorado, ¿verdad, hermano? ¿Y quién podrá defenderme? Decía cierta, y salía el Chapulín, ¡yo! Pues retomando esa figura, algo cómica, muchas veces así nos encontramos con la lucha del pecado, hermano, y sentimos naufragar y nos sentimos, hermano, que estamos a punto de caer. Y es ahí donde debemos de gritar y decir: ¿quién puede defenderme y ayudarme? El Espíritu Santo estará listo para darle asistencia. Hermano, el Espíritu Santo no es un pajarito que anda ahí dándote experiencias pentecostales solamente, hombre. El Espíritu no es un pajarito que anda haciéndote poner erizo la piel, poniéndote la piel de gallina, y que tú veas milagros, y que tú veas sanidades, y que veas prodigios. No, hermano, esa es una milésima parte de la función del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? Uno de los trabajos más grandes del Espíritu Santo es ayudarnos en el proceso de santificación. Por eso es que es Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8:13? Porque si vivís conforme a la carne, es decir, si tú decides por voluntad propia salir de la cobertura que Jehová Dios te ha dado, así como aquel hijo pródigo que sale de la casa del padre solo para darse la nariz. Si nosotros hacemos lo mismo por acto voluntario, salir de donde Dios nos tiene seguros y protegidos y bien armados, hermano, entonces obviamente lo que nos platica es destrucción. Pero por eso es que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y es obvio. Separados de Cristo, lo que nos platica es pérdida, dolor y muerte al final del día. Pero sigue diciendo Romanos 8:13: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A mí, cuando yo leí por primera vez este versículo, yo dije: wow, eso quiere decir que yo no estoy solo en la lucha de mi naturaleza pecaminosa, sino que a la par hay alguien mucho más poderoso que imparte poder sobre esa naturaleza pecadora. ¿Y cuál es mi trabajo como cristiano? Alimentarlo, alimentar esa naturaleza divina. Por eso es que en Santiago, en Gálatas dice: no satisfagáis los deseos de vuestra carne. No les des de comer, no los alimentes, sino al contrario, permite que tu ser interior se vaya fortaleciendo. ¿Y cómo se fortalece nuestro ser interior? A través del ayuno, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunión que tenemos con nuestros hermanos. Amén. Es así como se va fortaleciendo mi ser interior, y cuando vienen las insinuaciones de mi carne provocándome a que tome algo prohibido, yo puedo decir: no, porque todo lo puedo en Cristo que me da fuerza para vencer esto. Pero el problema de cristianos hoy en día es que no están dispuestos a fortalecer el espíritu, a fortalecer su naturaleza divina, sino que se dedican más en asuntos carnales. Y por eso es que tenemos una iglesia, hermano, lamentablemente en derrota. Sin poder y fuerza para evangelizar, porque su testimonio está mal. Ese es un recurso que Dios nos da para vencer esa naturaleza pecadora, su espíritu. Pero hay otro recurso, ¿y sabe qué es? La palabra escrita. Cristo, allí mismo, hermano, allí en Juan 8:32, dice esto: conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre.
¿Qué quiere decir esto? Que los pecados reincidentes pueden ser cortados a través de ¿qué? De la verdad. Porque si el pecado de la reincidencia Dios lo toma como esclavitud, ¿qué puedo hacer yo para ser libre de la esclavitud? Simple y sencillamente exponiéndome a aquello que me garantiza libertad. Y en este caso es la palabra. La palabra de Dios. Juan 15:3, Cristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Se da cuenta que el lenguaje del Espíritu o el lenguaje de fe, que es la Escritura, nos ayuda precisamente, hermano mío, a combatir esos pecados, a esa naturaleza pecaminosa. Se da cuenta que Dios le ha dado ya provisión a la iglesia para que pueda vivir en victoria. Pero ¿por qué razón, hermano, no está disfrutando de esa victoria? ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente estamos alimentando más nuestra naturaleza pecaminosa y nos estamos alejando de la comunión con Dios. Por eso es importante que usted ame la Escritura. La Escritura no es para que usted se duerma. La Escritura no es para que usted sea irreverente a ella. La Escritura no es algo que usted le debe de causar fastidio o intolerancia. Si eso está pasando, yo dudo que usted es un hijo de Dios. Porque aquel que tiene la naturaleza divina va a buscar lo que a Dios le gusta. Y si no está pasando eso con usted, pues Dios nos está llamando a que evaluemos si verdaderamente hemos nacido de nuevo o simplemente estamos cubiertos con una religiosidad. Porque eso te va a llevar a la pérdida de tu alma. Me estés sirviendo donde estés sirviendo, tengas los dones que tengas. Pero el Señor va a decir: apártate de mí, yo no te conozco, obrador de maldad. Por eso yo les hago énfasis. Mire, hermano, yo soy pentecostal de pie a cabeza, pero yo trato de mantener un equilibrio. Y así me dijo Dios claramente: es bueno que ustedes busquen poder, pero también debe de haber palabra que equilibre. Porque no solamente el Espíritu de Dios hace milagros y señales, pero la palabra de Dios es única y verdadera. Por eso es necesario que atesoremos estos lenguajes de fe, como hemos venido estudiando ya tenemos varios jueves de estar hablando de los lenguajes de la fe, de los lenguajes del Espíritu, que son a través de los dones de revelación, dones de inspiración. ¿Quiénes de nosotros no ha sido exhortado por un don de revelación por boca de una persona que Dios la usa en esa área? Yo he sido uno de los primeros que haya pasado esa situación, hermano. Hermano de la congregación, que de repente, mira hermano, esto y esto Dios me está mostrando. Yo ahora me le quedo viendo, vea, Señor, ten misericordia y ayúdame. La palabra obviamente sirve precisamente para eso. Ese lenguaje de fe, esta palabra de vida, sirve precisamente para eso, liberarnos de las ataduras. Si Dios de repente le revela a alguien alguna situación de tu vida, no te pongas a la defensiva, es porque Dios te ama y quiere que por las buenas cortes ese patrón de pecado. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si Él está enviando una palabra a través de un don de revelación que está fluyendo en determinado miembro de nuestras iglesias, hermano, no es para que tú te pongas a la defensiva y que te pongas allí a vituperarlo y a decirle: ¿y a usted qué le importa? O etcétera, o que te vayas enojado con esa persona, o que ya no le hables. No, usted no está ahí enojándose con hombres, está enojándose con Dios. Y no está reconociendo la misericordia de Dios que le está advirtiendo.
Porque si le adviertes, porque usted es su hijo, hombre. Usted debe sentirse bienaventurado, que llega todavía el Señor no solamente con palabra escrita, sino aún con palabra revelada, ¿no? Y nos dice ciertas cosas que debemos de cambiar, actitudes que debemos de erradicar de nosotros. Hay que obedecer, hermano. Si queremos verdaderamente ser libres, como dice la Escritura, si yo conozco esta verdad, no es para que yo la almacene en mi mente, es para que yo la aplique y que a través de esta aplicación yo me liberte de esos patrones de conducta pecaminosos. ¿Me escucha, hermano? Repito, porque así es, esa es la lucha que nosotros tenemos como personas que hemos nacido de nuevo. Ese pecado ahí va a estar, esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre, esa vieja mujer, ahí va a estar, hermano. Y sabe, hay una figura muy especial que revela esa condición del creyente con Lázaro. Lázaro fue resucitado, fue dado a la vida, a una nueva vida. ¿Sí o no? Allí en Juan 11:44, fíjese, y dice, y el que había muerto salió, pero ¿cómo salió? Había vida, pero salió atado. El que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Pero lo interesante fue lo que el Señor Jesús dice al final. Él no dice, vengan los ángeles del cielo y corten las ataduras. ¿Qué dijo? Desátenle y déjenlo ir. Mira, hermano, esta es una figura maravillosa de lo que pasa en el nuevo nacimiento. Solamente Dios puede darnos vida nueva. Pero el hecho de que gocemos de nueva vida no quiere decir que salgamos libres completamente de ataduras pecaminosas. Porque no me van a dejar mentir que es la lucha que tenemos a diario. A diario tenemos lucha con esas vendas, hermanos, que nos quieren atar nuestros pies, que nos quieren atar nuestras manos ya de una forma definitiva. Pero es aquí donde viene ese proceso santificador, el cual es responsabilidad suya y responsabilidad mía. La responsabilidad de Dios, ¿cuál es? Darte vida nueva. Mi responsabilidad es mantenerme libre a través de los recursos que Dios me ha dado, a través de su Espíritu y a través de su palabra. Toda esa vieja naturaleza que opera en mí va a perder fuerza cuando yo le doy oportunidad al Espíritu y a la palabra a obrar en mi vida. Y es ahí donde yo me voy desatando poco a poco. Un cristiano que no tiene ningún tipo de cambio, vuelvo al punto, yo cuestiono su nuevo nacimiento. Pero una persona que ha nacido verdaderamente de nuevo, hermano, si bien es cierto, tiene cosas que aún con las cuales lucha, pero va constantemente trabajando en ellas, auxiliándose del Espíritu Santo, amando la palabra, la verdad con la cual puede liberarse. ¿Me escucha? Pero aquella persona que no ha nacido de nuevo, no le importa nada la palabra, no le importa nada contristar o apagar al Espíritu, hermano, vive en su mundo, vive atado. Esa persona no ha nacido de nuevo. Porque lo que el Señor quiere es que una vez que hayamos nacido de nuevo, seamos ¿qué? Desatados de esas vendas que hemos heredado por el pecado, hermano, que venimos arrastrando del mundo. Y ese es el trabajo nuestro como iglesia. Y esa es nuestra batalla constante. Por eso es que el apóstol Pablo nos pone como soldados peleando la batalla de la fe, porque constantemente estamos en una lucha campal, no solamente contra el mundo, no solamente contra demonios, sino contra nuestro peor enemigo, nosotros mismos, hermano, con los cuales luchamos. Pero no me va a dejar mentir que a través de esa palabra vamos cambiando. Algunos cambian de una forma tan radical y pronta, hay otros que van a paso lento pero seguro. Y ese es un buen indicio de que usted ha nacido de nuevo.
Porque antes usted, ¿qué, hermano mío? Quizás decía 10 mentiras al día. Ahora usted que ya tiene un mes, un año de ser creyente, ya solo una se le sale. El legalista dice, no, vos estás mal, porque quiere perfección inmediata, y no es así, hermano. Hay personas en los procesos de santificación que contribuyen mucho y trabajan y son más dóciles, y habemos otros que nos cuesta. Y ahí va Dios trabajando con paciencia, pero ahí vamos. ¿Me escucha? Hay que celebrar, hermano, el hecho de que usted ya no es lo que era antes, ya que está mejorando. Lo serio es que usted nunca mejore y ya tiene 30 años de ser cristiano. Y sigue igual, o quizás hasta peor. Aflíjase, porque ahí sí ahí no hay vuelta a Dios. Usted necesita nacer de nuevo. Porque no tiene poder ya, no tiene poder, no, carece del poder para vencer su naturaleza pecadora. Yo no sé si está quedando claro esto, amado. Así que a través del lenguaje de la fe, de la palabra, a través de los lenguajes del Espíritu, los dones de profecía, el Señor se deja escuchar, al igual como en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. De repente llegan profetas, verdaderamente profetas de Jehová, y vienen con su dedo señalador y te dicen, algo estás haciendo y está mal. Esto y esto está sucediendo. Alineate. El profeta no está para orar por el carro de año que te viene. Orar por la casa de tus sueños. Yo no dudo, hermano, que Dios quiere bendecirnos, pero no es la prioridad de Dios. ¿Me escuchó? No es la prioridad de Dios enriquecernos en esta vida. El propósito de Dios es que hagamos tesoros. ¿A dónde? Vaya, usted ya lo dijo. Hacer tesoros en los cielos. Esa es la prioridad de Dios. Lo demás es añadido. ¿Ah? Pero el profeta, aquel que goza de la palabra de revelación, va a ser siempre impopular en medio de las congregaciones. Siempre van a ser tildados y tachados por viejos metidos o viejas metidas. Métase en lo suyo y a mí déjeme vivir en paz. Bueno, yo le digo a usted, usted ya salió de su responsabilidad. Usted haga lo que tiene que hacer, dar el mensaje tal como le vino, y ya la otra persona sabrá qué va a hacer con ese mensaje. Pero usted ya salvó su alma. ¿Me escuchó? Entonces nosotros constantemente somos exhortados, ¿sí o no? Constantemente Dios nos revela áreas en nuestra vida que necesitan ser mejoradas, ¿sí o no? Pero a veces nos pasa al igual que Josafat. A pesar de estar escuchando palabra escrita, a pesar de estar escuchando palabra profética, donde se nos está revelando algún pecado, hermano, estamos reincidiendo y cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y no aprendemos por palabra. No aprendemos por palabra. Dios nos está exhortando a través de la escritura, a través de la exposición de su palabra, a través de la enseñanza. Dios nos exhorta a través de dones de revelación, etcétera. Pero al igual que Josafat, reincidimos. Ahora yo le pregunto, ¿cómo fue libre Josafat de su pecado de reincidencia? ¿A través de qué? Nos cuesta decirlo. A través de la disciplina. La disciplina es un mal necesario, hermano, a la cual Dios acude cuando nosotros desoímos la palabra de Dios, le decimos no a la palabra de Dios. Él nos habla. Bueno, ustedes como padre de familia no me van a dejar mentir que antes de proceder con el cinchazo, usted antes ha procedido ¿cómo? Con palabra, tratándole de entrar en razón a su hijo. Pero cuando no entiende, el buen padre, ¿qué va a hacer? Va a ocupar un cincho y le va a poner unas buenas bien puestas. ¿Sabe lo que va a pasar con ese cipote? Ya no va a volver por otro. Ya no va a volver por otro. Aprendió la lección. Algunos, ¿verdad? El buen hijo sí aprende. Entonces, lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Cuando Él mira que nosotros somos reincidentes, a pesar de lo que Él nos ha dicho y nos ha hablado con buenos términos, hasta nos ha enamorado a través de alabanza y de tantas cosas,
Y seguimos en lo mismo, hermano. Entonces viene Dios y dice, no, vos necesitas un par de pencazos. Vos necesitas un leñazo. Y eso yo no me lo estoy inventando. Tal vez la palabra que yo ocupé fue pesada. Pero Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y ahí está la figura. Y azota. Ahí está el pencazo. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si somos hijos, no solamente tenemos privilegio de papá de ser bendecidos, también somos en un momento dado de nuestra vida a ser disciplinados, siempre y cuando nosotros no queramos oír palabra de él. Entonces tarde o temprano va a llegar el azote, va a llegar la disciplina. ¿Y con qué propósito? Con el cabal, como lo expresa la historia de Josafat. ¿Qué pasó con Josafat después de la gran pérdida que tuvo, hermano, económica? ¿Qué pasó? Ya no volvió a estar invitado a hacer alianzas con gente impía. Fue libre, ¿verdad? Por las malas, pero fue libre. Entonces, ¿qué sucede con la disciplina? El propósito de la disciplina es liberarnos de la reincidencia. Por eso es que en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Yo no he visto a ningún cipote, hermano, bailando lleno de gozo y cantando por un buen leñazo que le ha dado el papá. No, nos encaprichamos, nos enojamos, hacemos pucheros, nos metemos al cuarto y hacemos huelga de hambre. ¿Sí o no? Pero el papá no debe estar ahí, hijito, salí. Sería un mal padre. ¿Alguien quisiera así? No, que le pase el berrinche. Que aprenda. Que aprenda. Ese es el buen padre. No que, ay, pobrecito el niño, vení por esa vieja bruja, te golpeó y yo soy tu papá que te ama. Sí, bien bueno que le ama a usted. Bien que le ama a usted. Que le quita autoridad a su mujer o que le quita autoridad a su esposo para no disciplinar. No, hermano, Dios igual. Dios no va a andar con pucheros ahí con nosotros y decir, pobrecito mi niño, Benito, otra vez, Benito, te voy a pachar. No, ¿qué es eso? Viene el leñazo y nos dice, que curate. No quites por la buena, pues ni modo. Ahí están las consecuencias. Ahí nos deja, hermano, llorosos, bien señalados y marcados. Pero eso sí, sin ganas de ir por otra. ¿Se cumplió la finalidad de la disciplina? Sí, se cumplió. Por eso es que dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al igual que Josafat, se le curó el problema. Por las malas, pero se curó el problema. Así también, si usted no quiere entender por las buenas y es hijo de Dios, usted va a aprender, pero por las malas. La gran pregunta, y con esto termino, la gran pregunta es, ¿usted quiere aprender la lección por las malas? Después de todo lo que hemos visto con Josafat, o cosas que hemos visto nosotros como cristianos en otros creyentes, ¿usted quiere verdaderamente conocer el azote de Dios? ¿O quiere conocer la bondad de Dios? Yo me inclino más por este último. Yo quiero conocer la bondad de Dios. Pero para eso, hermano, yo debo de voluntariamente, hombre, mantenerme en ese cerco de protección, bajo la cubierta de sus alas, someterme voluntariamente a su palabra. Y ahí el diablo no me va a destruir, no me va a dañar, no me va a robar. ¿Me escuchó? Ahora, Dios ocupa todas esas situaciones difíciles, revolcadas que nos da el enemigo, hermano, porque el trabajo sucio lo hace el enemigo, ¿verdad? Que nos pone esas situaciones tan difíciles, así como sucedió con Josafat. Pero a la larga, como dice la palabra en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas redundarán para bien. Así que
si en esta noche tú has sido disciplinado o estás siendo disciplinado por algo, siéntete bienaventurado, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. ¿Me escuchó? Jehová te ha tomado como su hijo. Y por eso es que Él ha puesto su mano pesada sobre ti para que aprendas por las malas, porque no quisiste aprender por las buenas. Ahora, para aquellos que están en eso de lo anunciado, del garrotazo anunciado, quédese con el anuncio. ¿Me escucha? Quedémonos con el anuncio, hermano. Quedémonos con lo que ahorita nos ha dicho el Señor aquí. No hagas alianza con el mundo, hombre. Es que mi mejor amigo, ¿cómo lo voy a desamparar? ¿Cómo lo voy a dejar? No hagas alianza con el mundo. Ni aún, escuche bien lo que le voy a decir, con esto termino. Con nosotros mismos debemos tener mucho cuidado. Porque allí Acab y Josafat tenían conocimiento bíblico. El problema es que Acab nunca obedeció. Lo mismo sucede en nuestras congregaciones. Hay personas entre nosotros que quieren hacer alianzas con nosotros. Si no anda bien ese llamado cristiano, no haga alianzas con él. No haga alianzas con esa persona. Si anda más para allá que para acá, no haga alianzas. Solo porque diga que, si se congrega conmigo, si canta conmigo, si yo lo he visto orar, si yo lo he visto servir. Pero si no vive una vida correcta ante los ojos de Dios, no haga alianzas con ellos. Dice un dicho, cada oveja con su pareja, ¿verdad? Que eso rece para cada uno de nosotros. Oremos. Padre que estás en los cielos en esta hora de la noche, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de habernos expuesto a tu palabra. Quizás muchos de nosotros estemos en un proceso de un azote anunciado. Padre mío, ayúdenos a quedarnos con esa exhortación que tú nos das a través de tu palabra, que tú nos das a través de profetas, Señor. Que nos quedemos con esa palabra y que aprendamos, Señor, y que nos liberemos y que podamos cortar esas vendas, esas ataduras que venimos arrastrando del pasado y que podamos ser libres completamente de ellas a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, Señor. Que yo pueda ir más allá de ser un simple oidor, a ser un hacedor. A no salir de aquí con un conocimiento más de la palabra, pero siguiendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Padre, a eso yo me voy a exponer. Si es que yo soy hijo, me voy a exponer a una dura verdad que se llama disciplina. Y esas palabras se van a tornar ya en azotes, en algo doloroso, en algo que va a doler, en algo que va a redundar en pérdida, en algo que va a causar cicatrices. Señor amado, y eso es lo que tú quieres evitarnos. Así que ahora, Padre mío, yo te pido que nos ayudes, Señor. Que podamos nosotros atender a través de tu palabra. Y que si hay un pecado reincidente, pues que a través del poder que nos da tu Espíritu Santo y a través de tu palabra podamos ser libres en este momento de esa atadura. Sea cual sea. Tu palabra claramente lo dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La palabra es verdad. Cada vez que me expongo a tu palabra, cada vez que la palabra me da recursos, me da formas de cómo poder vencer ciertas áreas de mi vida, ¿cuál es mi tarea? Pues aplicarlas. Y es así como esa verdad me va liberando de toda atadura, de toda situación adversa en mi vida, y poder gozar de una victoria constante. Padre mío, ayúdanos, ayúdanos. Sabemos que hay un pecado que mora dentro de nosotros, que hay una naturaleza pecadora dentro de nosotros, pero no, ya somos esclavos del pecado. Ya tenemos recursos para mantenernos libres del pecado. Aunque quiera cautivarnos, ya no puede, ya no tiene potestad del pecado en mí, porque tú, Señor, me has librado de la garra del pecado a través de la sangre del Cordero. Pero es mi responsabilidad amar la verdad, seguir la justicia. Es mi responsabilidad contribuir, colaborar con el Espíritu Santo cuando Él me dice: eso no te conviene.
Cuando Él me dice, aquí vente, no andes por este camino, ten cuidado con esta persona, no la frecuentes, no intimes con esta persona, porque no tiene temor de Dios en su corazón. No lo llames tu amigo, no hagas alianza de ningún tipo, de ninguna naturaleza con aquellas personas que llamándose cristianos no son cristianos. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a tu voz y aprender por las buenas, a través de tu palabra dulce que suena, puede causar algún tipo de incomodidad, pero todavía no ha llegado ese golpe, no ha llegado ese azote. Ayúdenos, Padre, ayúdenos. No permitas que tengamos que llegar a una disciplina como llegó Josafat para ser libres de la reincidencia, de pecados reincidentes. No permitas, oh Padre, ayúdenos a que no lleguemos a ese punto que es necesario una disciplina para librarnos de pecados reincidentes. Líbranos de tal cosa y ayúdenos a aprender, Señor, de una forma correcta, porque es lo que tú deseas, Señor. Tú no quieres el mal para nosotros, tú no quieres que suframos, Señor. Tú quieres que tengamos vida y vida abundante. Tú quieres que gocemos, que disfrutemos de esa paz que tú nos das, de ese gozo inefable. Señor de la gloria, tú quieres bendecir a tu iglesia. Pero somos nosotros los que muchas veces nos empeñamos en salir de la cobertura, del salir de la casa que nos ofrece protección. Y ahí nos encontramos con aquel que roba, con aquel que destruye, con aquel que mata. Oh Padre Santo, ayúdanos a aprender por experiencias ajenas y no propias. Padre eterno, yo clamo por esta congregación, que tú nos ayudes a caminar por el camino correcto. Y si estamos caminando mal, Padre, pues ayúdanos a enderezar nuestros caminos. Ayúdanos, Padre, a volvernos al camino correcto. Ayúdanos, Señor, a través de esta palabra que tú nos has dado. Y ayúdanos, Señor, a serte fiel a ti, porque allí está la garantía de nuestra bendición y de nuestra protección, de nuestra seguridad. Padre, si hay aquí hermanos entre nosotros o personas que nos escuchan, que están sufriendo la disciplina, que están sufriendo las causas de haber sembrado mal, Señor, yo lo que te pido es que les ayudes, a que les des paciencia, a que les des fortaleza, a que puedan aprender de esas experiencias dolorosas, Señor, así como aprendió Josafat, para que cuando venga otra insinuación más adelante, ellos con propiedad puedan decir no. Ayúdeles, Padre, que puedan ser sanados, Señor, de esas heridas, de esa disciplina, de esos procesos que aunque dolorosos, necesarios para aprender la lección, Señor. Si estamos alguno de nosotros pasando tal situación, yo te pido, Padre, que llenes de humildad esa vida, que le ayudes a reconocer que todo lo que ha estado recogiendo es por causa de una mala siembra, y que necesita cambiar pensamientos y actitudes para mejorar los resultados. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a entrar en razón, en buen juicio. En este momento que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestras vidas. Y líbranos de una posible disciplina, Señor, si somos reincidentes. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, yo te alabo y bendigo tu nombre. Y te doy gracias, Señor, por estos momentos que tú nos has permitido, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Mil gracias, Señor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.